en nombre del resto de la Junta Directiva, agradecerle también a Amanda por la sesión que nos va a dar sobre el riesgo genético y cáncer ginecológico. Y recordaros a todos que el 18 y 19 de noviembre se celebra el Congreso de nuestra sociedad, la Sociedad Madrileña, al que estáis todos invitados, por supuesto. La industria farmacéutica tiene invitaciones también, y si en caso de que lo necesitéis, os podéis poner en contacto con cualquiera de los de la Junta Directiva y para gestionar las inscripciones. Y nada más, Amanda, cuando quieras. Abro directamente, ¿no? Acá. Vale. Pero yo olvidarla tampoco. Ah, ya. Hola. A ver. Carlos. Y aquí tenemos compartir. Apoyo. Ya. No cuento participantes, esto. Ay, perdón. Ya está, ¿no? No tengo nada más. Gracias. Buenos días a todos. Soy la doctora Amanda Vega Fernández, adjunta de la sección de Ginecología Oncológica, Unidad de Mama y Patología de Tracto Genital Inferior del hospital, y también formo parte de la Unidad de Cáncer Heredofamiliar, que es una unidad multidisciplinar que lleva más de 10 años en funcionamiento en nuestro centro, y desde el año 2018 pues, soy la persona encargada del servicio de pasar una consulta monográfica semanal sobre pacientes portadoras de mutaciones genéticas. Yo voy a hablaros del riesgo genético y cáncer ginecológico, es un tema que me apasiona, pero sé que muchos ginecólogos lo que experimentan es esto cuando aparece una mujer en su consulta diciendo que es portadora de una mutación. Si tenemos suerte, vendrá con un informe con las recomendaciones de seguimiento a realizar, pero en ocasiones no aporta esta información. Y debemos pues, ser capaces de conocer lo básico, orientarlas un poquito o remitir a centros especializados para el seguimiento. En nuestro hospital este es el panel completo que a día de hoy analizamos a nivel genético. No voy a entrar en todos los genes, voy a centrarme en los principales para daros la última evidencia disponible sobre el seguimiento que debemos realizar a estas pacientes en base a las principales guías internacionales y nacionales. Si nos centramos en el panel específico de mama, tenemos unos genes de alto riesgo que veis ahí, BRCA1, BRCA2, muy conocidos, PALB2, TP53, PTEN, STK11, CDH1. Otros genes de riesgo moderado alto, como es ATM, CHEK2 o NF1, esto incluido en guías NCCN, pero no en guías ESMO, y genes de riesgo moderado bajo, como BART1, RA51C y RA51D. Los genes que veis abajo, conocidos del síndrome de Lynch, se sabe que el riesgo de incremento de cáncer de mama a lo largo de la vida es bajo, es inferior a un 15%, prácticamente igual al poblacional. Y en las últimas actualizaciones de las guías hay una serie de genes ya no relacionados con el incremento de riesgo de cáncer de mama, como son NBN, RAS50, MR11, que debemos conocer porque es posible que acudan a nuestra consulta pacientes con un informe donde dicen que portan esta mutación y donde antiguamente se les daba una serie de recomendaciones de seguimiento estrecho que a día de hoy no serían necesarias. Centrándonos en los genes de alto riesgo, empezamos por los más conocidos, BRCA1 y BRCA2. El BRCA1 sabemos que incrementa el riesgo de cáncer de mama, fundamentalmente carcinomas triples negativos, y este incremento de riesgo es superior al 60% en las mujeres a 60-70 años, y el incremento de riesgo en cáncer de ovario también es elevado, un 40-60%. En cuanto al BRCA2, el incremento de riesgo de cáncer de mama también es elevado, y ojo porque en varones incrementa el riesgo de cáncer de mama, deben de hacer seguimiento también.
En cuanto al ovario, el incremento de riesgo veis que es un poquito inferior al BRCA1, pero también elevado, hasta un 30%, y como sabéis, es la principal causa hereditaria de carcinoma epitelial de ovario. Otros riesgo oncológico asociado, pues el páncreas, que habrá que individualizar mucho con el antecedentes familiares de la familia, próstata en varones en caso de BRCA2. ¿Y qué recomendaciones de seguimiento debemos dar a nuestras pacientes? Pues empezando por el cáncer de mama, indicarles que deben hacerse una autoexploración mamaria mensual, idealmente tras la menstruación, exploración clínica mamaria en general cada 6 meses en consulta desde los 25 años, ofrecerles la mastectomía bilateral reductora de riesgo a partir de los 30 años o individualizando 5 o 10 años antes del caso más joven en la familia, porque en ocasiones es a edades precoces. Y en caso de que la paciente no desee realizar cirugía profiláctica mamaria, realizarles un seguimiento intensivo radiológico. Haremos una resonancia magnética mamaria anual, alternando con mamografía más menos ecografía en caso necesario por densidad mamaria, de forma semestral desde los 30 años o iniciando 5 años antes del caso más joven. En cuanto al cáncer de ovario, les ofreceremos la cirugía anexial reductora de riesgos, salpingoforectomía, a partir de los 35-40 años o 5 años antes del caso más joven en la familia, en el caso de BRCA1, y en torno a los 40-45 años en caso de BRCA2, también individualizando en función de antecedentes familiares. Mientras no se realice esta cirugía, seguimiento semestral intensivo con ecografía transvaginal y CA125, también informándolas, como sabemos, de que las pruebas de cribado para cáncer de ovario tienen la sensibilidad limitada, a partir de los 30 años en caso de BRCA1 y de los 35-40 en caso de BRCA2. ¿Y qué ocurre con la descendencia? Pues si las pacientes heredan las 2 copias alteradas del gen, desarrollan el síndrome de anemia de Fanconi. Este síndrome es complejo, desde el inicio del nacimiento van a tener alteraciones del desarrollo, malformaciones, desarrollan una aplasia medular progresiva, tienen elevado riesgo a tumores sólidos y hematológicos. Nuestro centro también es de referencia para el seguimiento de estas pacientes, son remitidas de toda España. Tiene pinta de ser Y una precisan sección que no voy a general entrar en del el hospital, porque si no, no le hubiera dado... de un seguimiento estrecho. ¿Qué ocurre? Que debemos ofrecerles Dijo que se unidades podía de conectar la reproducción. gente y nos pasó un Zoom y justo yo comenté, ¿Alguien tiene el micrófono recuérdalo si te abierto? acuerdas tú, Perdonad. el mismo día, porque si no... Si podéis silenciar micrófonos, ¿no? Justo lo escribí hace 20 minutos. Continúo. Estas pacientes debemos informarles de este riesgo y ofrecerles derivar a unidades de reproducción para asesoramiento, estudio de si las parejas son portadoras de la mutación o valorar DGP. En cuanto al PALB2, es otra, como sabéis, otra mutación Sí, ya que lo dijo, supone que la un ponen riesgo los elevado para cojones. cáncer de mama, en torno a 40-60%, y el riesgo de cáncer de ovario es más discutido, como veremos ahora. El riesgo y el de páncreas, como veis, pues moderado en algunas familias. ¿Qué recomendaciones de seguimiento debemos ofrecerles? En cuanto al cáncer de mama, su autoexploración mamaria mensual, su exploración clínica general y mamaria cada 6 meses desde los 30 años, y ofrecerles un seguimiento intensivo con resonancia magnética mamaria anual, alternando con mamografía más menos ecografía de forma semestral, a partir de los 30 años. Y también a estas pacientes debemos ofrecerles la mastectomía bilateral reductora de riesgo. En cuanto al carcinoma de ovario, valorar la cirugía reductora, pero tras la menopausia, ¿vale? O 5 o 10 años antes del caso más joven en la familia, pero siempre individualizando mucho, porque el gen no tiene una asociación clara. En caso de que alcance la menopausia y no desee, les haremos un seguimiento ginecológico con ecografía transvaginal y determinación de CA125 de forma semestral. Y con este gen ocurre lo mismo que con los genes BRCA, que si se hereda las 2 copias alteradas del gen va a desarrollar el síndrome de anemia de Fanconi, por lo tanto debemos ofrecerles remitir a unidad de reproducción para asesoramiento. Pasamos al síndrome de Li-Fraumeni, que es la mutación del gen TP53. Como veis, este síndrome tiene un riesgo elevadísimo para muchos tumores, es de los más complejos. A nivel ginecológico, el riesgo de cáncer de mama premenopáusico es alto, en torno a un 50-60, pero fijaros qué riesgo tiene para sarcomas, osteosarcomas, tumores del sistema nervioso central y carcinomas adrenocorticales desde edades muy jóvenes. En cuanto al ovario, el incremento de riesgo es bajo. No voy a entrar muy en detalle, pero que sepáis que estas pacientes tienen un protocolo concreto específico para ellas de seguimiento, que es el protocolo de Toronto, y empieza desde el nacimiento. Tienen todas estas pruebas, fijaros qué seguimiento más intensivo, con resonancias corporales totales anuales, resonancias magnéticas cerebrales anuales, y cuando alcanzamos la edad adulta, incorporamos cribado digestivo de colonoscopia, incluimos en función de antecedentes familiares cribado pancreático, prostático. ¿Qué le debemos nosotros ofrecer a las mujeres? Pues bien,
informarlas de que deben hacer una autoexploración mamaria mensual, su exploración clínica semestral y mamaria desde los 20 años, hacerle resonancias magnéticas mamarias anuales, que vamos a alternarlas cada 6 meses con las corporales totales a partir de los 20 años. Y sí que me gustaría especificar, el síndrome de Li-Fraumeni tiene contraindicada la radioterapia o las pruebas radiológicas que suponen radiación por el elevadísimo riesgo de tumores radioinducidos. Esto a nosotros nos afecta en que no debemos pedirles mamografías y en caso de que tengan un cáncer de mama y cumpliera criterios de hacer una cirugía conservadora, no debemos ofrecérsela porque la paciente no debe recibir radioterapia. Y ofrecerles la mastectomía reductora de riesgo. ¿Implicaciones en la descendencia? Pues como existe riesgo de heredarlo, valorar, ofrecer, derivar a unidades de reproducción si la paciente desea para asesoramiento reproductivo. Y quiero comentaros esta variante que tiene consideración especial porque dentro de lo terrible que es el síndrome, incrementa aún más el riesgo de carcinomas adrenocorticales, como podéis ver, qué porcentaje en niños, 55%, y en adultos jóvenes. Pasamos al síndrome de Cowden, que es la mutación del gen PTEN. Os acordaréis de las características clínicas, amartomas múltiples, macrocefalia, y a nivel ginecológico tiene un riesgo alto para cáncer de mama, 40-60%, y un riesgo también elevado, en torno a un 30%, para carcinoma de endometrio. También asocia carcinoma renal con riesgo alto y otros cánceres que tenéis ahí. ¿Qué recomendaciones de seguimiento debemos de dar a estas mujeres? Pues autoexploración mamaria mensual desde los 18, indicársela, que acuda a consulta para la exploración semestral desde los 25 años, realizarles mamografía y resonancia magnética mamaria anual alternándolo desde los 30 o siempre individualizando 5 o 10 años antes del caso más joven en la familia, y se les puede ofrecer la cirugía reductora de riesgo mamaria. En cuanto al cáncer de endometrio, hacerles una exploración ginecológica anual a partir de los 35 años, incluyendo biopsias endometriales cada 1 o 2 años. Informarlas mucho de los síntomas de alarma por los que deben acudir a consulta y ofrecerles la histerectomía subtotal o total sin oforectomía, no es necesaria, una vez cumplido deseo genésico. Y también informarlas y valorar derivar a unidades de reproducción para asesoramiento. Pasamos a la mutación del gen STK11, que produce el síndrome de Pez-Jägers. Como sabéis también, clínica característica, esos pólipos amartomatosos, pigmentación mucocutánea, elevadísimo riesgo de carcinomas digestivos, sobre todo colorectal, gástrico y páncreas. Y a nivel ginecológico tienen un riesgo elevado para cáncer de mama, un riesgo elevado para cáncer de ovario, pero de la estirpe de cordones sexuales, hasta un 10-20%, y un riesgo elevado, un 10%, de adenocarcinoma de cérvix. A nivel de varones también incrementa riesgo de tumores de células de Sertoli. A las mujeres adultas, ¿qué seguimiento debemos ofrecerles? Pues informarles de que deben hacerse su autoexploración mamaria mensual, verlas semestralmente en consulta desde los 30 años y hacerles resonancias magnéticas mamarias anuales alternando con la mamografía más menos eco, a partir de los 30 años. Se les puede ofrecer también la mastectomía bilateral reductora de riesgo. Y en cuanto a tumores ginecológicos, pues haremos una exploración anual con citología desde los 18 años, informarlas de síntomas de alarma por los que deben consultar, y se recomienda la histerectomía total con doble anesectomía una vez cumplido deseo genésico. En cuanto a las implicaciones para la descendencia, lo mismo, informarlas de que existe un riesgo y si ellas quieren derivar a unidad de reproducción para asesoramiento. Pasamos a la mutación del gen CDH1, que produce el síndrome del cáncer gástrico difuso hereditario, que a nivel ginecológico supone un incremento del riesgo de cáncer de mama de tipo lobulillar, hasta un 40-50%. Las recomendaciones que daremos a estas mujeres: su autoexploración mamaria mensual, su exploración semestral en consulta desde los 30 años, alternaremos resonancia magnética mamaria y mamografía anual alternas desde los 30 o individualizando en función de antecedentes familiares. Y en estas pacientes no está claro el papel de la cirugía reductora de riesgo mamaria, por lo cual debemos hablarlo con ellas y individualizar cada caso. En cuanto a las implicaciones a la descendencia, igual, informarlas y valorar derivar a unidades de reproducción para asesoramiento dirigido. Pasamos ya a los genes de riesgo moderado alto, empezando por la mutación del gen ATM en heterocigosis, que produce un riesgo moderado alto de cáncer de mama, hasta un 25-30%, y como veis el riesgo de cáncer de ovario es bajo, prácticamente igual al poblacional. ¿Qué recomendaciones vamos a dar a estas mujeres? Su autoexploración mamaria mensual, su exploración semestral en consulta desde los 30 a 35 años
y les ofreceremos un seguimiento que aquí las guías pues no se ponen todas de acuerdo, pero sí que el mayor consenso es una prueba radiológica mamaria anual, que puede ser una mamografía asociando una ecografía desde los 30 años, e incorporar, o bien una resonancia, pero solo una prueba anual, e incorporar el seguimiento semestral en aquellos casos que tienen antecedentes familiares o por antecedente personal oncológico de la paciente. En estas pacientes no hay suficiente evidencia para recomendar la cirugía bilateral reductora de riesgo. Y también quería especificar que las pacientes heterocigotas no tienen contraindicación para la radiación, que a veces llegan un poquito confundidas o se les ha informado de que existe este riesgo, en heterocigotas no. En cuanto al cáncer de ovario, a día de hoy no está recomendado un seguimiento específico dirigido. Si existen antecedentes en la familia, se puede valorar hacer un seguimiento semestral o anual, al menos con ecografía ICA 125. Y tampoco está recomendada a día de hoy la cirugía reductora de riesgo anexial. ¿Qué riesgo hay en la descendencia? Pues si la mujer hereda las dos copias alteradas del gen, va a desarrollar el síndrome de ataxia-telangiectasia, que tiene una clínica pues, compleja, una ataxia cerebral progresiva, apraxia, telangiectasias, inmunodeficiencias y riesgo aumentado de tumores, sobre todo hematológicos. Y una variante con consideración especial es esta que os refiero aquí, porque sí que se sabe que asocia un riesgo alto para cáncer de mama. Estas mujeres que tienen esta mutación sí que debemos hacer un seguimiento intensivo, semestral desde los 25 años, alternando las pruebas radiológicas mamarias de forma semestral desde los 30, y a ellas sí que podemos ofrecerles la cirugía reductora de riesgo mamario. En cuanto a la mutación del gen CHEK2, incrementa el riesgo de cáncer de mama en torno a un 25-30% también. Y les vamos a ofrecer su seguimiento clínico en consulta y general de forma semestral, se podría a veces valorar también anual. Ofrecerles la prueba radiológica, lo que decíamos, mínima una vez al año, mamografía más o menos eco desde los 40. En algunas guías dicen de hacer solo resonancia magnética mamaria anual, pero lo que sí que individualizaremos mucho es en función de agregación familiar de antecedentes o antecedente personal de la paciente, de cara a ofrecer el seguimiento semestral. No hay suficiente evidencia para ofrecerles la cirugía reductora de riesgo mamaria, y una variante con consideración especial es esta que veis aquí, porque se sabe que asocia menos riesgo respecto a otras mutaciones del mismo gen. Es una variante de menor penetrancia no truncante. Entonces, estas pacientes debemos ofrecerles una desescalada terapéutica del seguimiento, ya que pueden pasar a hacer cribado poblacional a partir de los 50 años o individualizando como otras mujeres en función de sus antecedentes personales o familiares. Y una breve mención al síndrome de Lynch. Sabéis que es un conjunto de genes asociados a este síndrome. Empezando, voy a intentar detallar un poquito cada uno. El MLH1 tiene un riesgo alto para endometrio, hasta un 54%. El riesgo de ovario también es elevado, hasta un 20%. En cuanto a la mama, lo que ya he comentado al inicio con todos los genes del síndrome de Lynch, que es prácticamente el riesgo igual al poblacional. En cuanto al MSH2 y EPCAM, el riesgo de cáncer de endometrio también es elevado, cáncer de ovario elevado, el riesgo de cáncer de mama bajo. En cuanto al MSH6, veis que ya el riesgo de endometrio es un poquito menos, pero sigue siendo alto. Y el ovario también ya empieza a bajar un poco el riesgo, hasta un 13%. Y dentro de los genes Lynch, el más bueno, por así decir, es el PMS2. El riesgo de cáncer de endometrio es moderado alto hasta un 26% y el de ovario bajo, hasta un 3%. Por lo que, ¿qué recomendaciones debemos de dar de seguimiento a estas mujeres? Ofrecerles una exploración ginecológica semestral a partir de los 30-35 años, incluyendo biopsias endometriales cada 1 o 2 años, informarlas de síntomas de alarma por los que deben consultar y ofrecerles una histerectomía total con doble anesectomía una vez cumplido deseo genésico a partir de los 40 años o individualizando por antecedentes. Sabéis que el síndrome de Lynch es la segunda causa de carcinoma epitelial de ovario hereditario tras BRCA1 y 2, por lo que vamos a hacerles la anesectomía a la vez que hacemos la histerectomía, individualizando también el momento de realizarla en función de los antecedentes, y en caso de no optar por cirugía, seguimiento semestral estrecho con ecografía ICEA 125. Y el cáncer de mama, en principio, estas mujeres, cribado poblacional o individualizando por antecedentes familiares y personales. Esta es toda la bibliografía consultada para traeros las últimas recomendaciones. Dar las gracias especialmente a Marianela Bringas, compañera de Oncología Médica, por su ayuda en la actualización, y a todos los compañeros de la unidad de cáncer heredofamiliar, porque es un lujo, ¿no?, trabajar con ellos. Están aquí Iván, el coordinador, e Isabel, y que nos ha transmitido aquí Iván la pasión por los genes a todos. Y aquí estamos. Muchas gracias.
yo quiero saber por qué hay en algunos síndromes en los que, a pesar de que se consideran de riesgo alto para cáncer de mama, no se les ofrece mastectomía profiláctica. O sea, entiendo que es porque no hay estudios, pero... No hay suficiente evidencia a día de hoy para ofrecer la reducción. De todas formas, son los síndromes fundamentalmente de riesgo moderado, que tampoco es elevado. Y es que no hay que banalizar lo que supone una cirugía reductora de riesgo mamaria también, porque el impacto psicológico es que una paciente sana tenga que ir a quirófano, hacerse una cirugía mutilante y reconstruirse, muchas quedan tocadas psicológicamente. Es decir, tienen que estar preparadas, la carga emocional de tener estos genes es muy alta ya de por sí, y si no hay suficiente evidencia que lo avale, tampoco tenemos nosotros donde apoyarnos para hacerla pasar por este trámite, ¿no? Este trance también muchas veces para ellos, para ellas el seguimiento con las pruebas radiológicas en la mama, si hacemos un diagnóstico precoz es muy bueno y se lo explicamos. Existen casos individualizados que pasamos por el comité de estos genes que a día de hoy la evidencia no es fuerte y pues lo discutimos en comité y en algún caso se ha llegado a realizar la cirugía. Yo quería preguntarte, en los casos de síndrome de Lynch por mutación en PMS2, cuando les ofreces la posibilidad de esterectomía, ¿todas llevan también anexismo bilateral? ¿O Pues individualizar? se podría individualizar mucho si la paciente no quiere, pero es verdad, como siempre, que el riesgo de cáncer de ovario, con la difícil que es diagnosticarlo a tiempo, es un 3% lo que tiene PMS2. Se informa a la paciente y se individualiza mucho. La mayoría se quieren quitar también los ovarios. Luego les podemos ofrecer una terapia hormonal sustitutiva sin problema y cubrir ese déficit. Hola, Amanda, muchas gracias. Me encantó la exposición. Quería preguntarte, en el post-Jäger, donde se recomienda una citología a partir de los 18 años por el riesgo de adenocarcinoma, entiendo que es porque en ese grupo se ha detectado que ese adeno no está asociado a HPV, ¿o no? Claro, en Sí, principio... desde luego es a partir de los 25. Sí, sí, que es verdad que bueno, en el caso de los adenocarcinomas hay como evidencia más limitada, aunque van haciendo estudios, ¿no? De que la asociación con HPV no siempre es 100%, ¿no? Como los escamosos. Entonces yo creo que como el volumen de pacientes es el que tampoco es tan elevado, la prudencia hace de hacerles una revisión. Uy, perdonadme, no sé qué toca. Una revisión anual con citología, tal vez en un futuro cambien las indicaciones, pero con lo complicado que es detectar los adenos, ¿no? A tiempo, se salen de cribado habitual. Gracias. Gracias, Amanda. Yo quería preguntarte por las variantes de significado incierto o candidatas a ser patogénicas que en mama son, bueno, numerosas y además hay un cierto dinamismo en el cambio de categoría. Me refiero, por ejemplo, a la información que se puede encontrar en bases multidisciplinares como el Core Database, Sí. etc. Entonces, ¿hay algún grupo que sean candidatas a incorporarse a las medidas profilácticas y cuáles son? Pues a día de hoy, cuando les ven en consulta a los oncólogos médicos y les diagnostican, las variantes de significado incierto también llevan sus recomendaciones de seguimiento, en principio anuales, individualizando por antecedentes familiares y personales. Y sí que nosotros en el centro, nuestro laboratorio, anualmente revisa todas esas mutaciones de significado incierto y valoran si se han recatalogado con la nueva evidencia disponible a patogénicas o benignas. Y se informa a la paciente en caso de que hayan pasado a ser patogénicas para empezar el seguimiento intensificado. Porque constantemente la evidencia es que va cambiando esto, vamos, yo cada mes aprendo algo nuevo de genes, alguna mutación nueva, algún cambio que hay en las guías, entonces intentamos adaptarnos lo máximo posible a las novedades. Daros la enhorabuena a todo el equipo de personas que os dedicáis a esto. Yo quería incidir un poco sobre lo que has comentado tú de la sana, ¿no? ¿Cómo es la carga emocional con la que participáis en la vivencia de las pacientes, ¿no? Yo creo que, supongo que dentro del grupo tendréis también asesoramiento psicológico o apoyo psicológico para las pacientes a la hora de la toma de decisiones. Pues en seguridad social no contamos, sabemos lo limitados que estamos con el apoyo de la psicóloga. Alguna paciente puntual muy compleja sí que la he derivado a Laura, la psicóloga, pero entre las condiciones de consultas y de día que tiene, ojalá tengamos un apoyo psicológico más concreto para estas pacientes, porque los recursos de los que contamos son limitados, pero desde luego muchas siguen apoyo externo por privado y son consultas que hay que hablar mucho con ellas, ponerse a su lado, tienen mucha carga emocional y miedo de que te piden como que, ¿y tú qué harías? ¿No? Que tampoco puedes entrar en eso,
pero sí que les pesa muchísimo y además vienen con vivencias personales de haber perdido algún familiar cercano recientemente, muchas veces por el proceso oncológico, entonces lo han vivido de cerca y sí que juega muchísimo papel. No se les debe informar a la ligera, hay que sentarse, explicarles riesgos, porcentajes, explicarles también, bueno, no he entrado en eso, pero tema a día de hoy se puede ofrecer preservar complejo areola pezón en estas pacientes porque la evidencia que hay en la literatura no lo contraindica y el impacto psicológico es mucho menor. También, bueno, no he entrado en eso, pero una vez realizamos la cirugía mamaria reductora de riesgo, consensuado con nuestros radiólogos, seguimos haciendo un seguimiento anual, pero cambia si han dejado la areola y el pezón o no. Si en caso de haberlo dejado lo hacemos con resonancia y en caso de haberlo quitado con ecografía mamaria. Porque el riesgo nunca es cero, esto yo también se lo informo detenidamente a las pacientes. Puede ser, yo tengo en consulta más de 500 pacientes en seguimiento y hay una que tras la cirugía reductora de riesgo ha desarrollado un cáncer de mama. Entonces hay que seguirlas, no se las puede dar de alta y dejarlas. ¿Alguna cosa más? Pues Muchas gracias a todos, muchas gracias a los que habéis seguido la reunión en directo. Muchas gracias, Amanda, por el esfuerzo que has realizado para dejarlo todo tan estructurado y haber dado unas recomendaciones tan concretas. Recordaros que toda la sesión va a estar grabada, disponible en la página web de la sociedad en los próximos días y reiteraros la invitación al congreso y las gracias de parte de la sociedad. Muchas gracias. Gracias.